presente se diseña con las voces del futuro. Radio Perio, la radio que se sintoniza con el mouse. Radio Perio, el canal de comunicación. A las universidades toca bancarlas. A los estudiantes toca bancarlos. Y a los docentes y no docentes toca bancarlos. Por eso, ahora y siempre, toca bancar. Por Radio Perio, la radio que se sintoniza con el mouse. Muy buenos días a todos, bienvenidos al primer programa de Radio Perio, la verdad. Primer programa de Toca Bancar. En Radio Perio, exactamente. Sí. ¿Cómo va? Con un equipo maravilloso. Acá tenemos a nuestro querido Sebas, compañero conductor, cómo no, la querida columnista Florencia Costa. ¿Y a quién más tenemos en el estudio, Sebas? Tenemos a nuestra columnista Brenda Puca. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está el clima de hoy? Un toque Mirame cómo estoy. O sea, hoy esto es el look, te lo bastante dice. baja las temperaturas, muy la verdad. baja, con una temperatura de 9 grados y está mayormente nublado, está para unos matecitos a la mañana con el frío que hace. Producción, por favor, estamos esperando acá el termo de Estamos mate. esperando desde hace horas el Unas mate. medialunitas. Y Mirá además, mi look, aparte, mirame el luquete, ya agarré la ropa de invierno, empecé a sacar, tiré la bolsa encima, dormida, y digo, ¿qué me pongo hoy? Y bueno, esto, la verdad, tiene olor a naftalina, ¿no? Tené cuidado que hay un 76% de humedad hoy, así que está medio Pelitotado, cargado. por supuesto, saludo a mi estilista ahí. Y siendo recién las 11:04, empezamos con el programa Toca Bancar. Y empezamos con un tema interesantísimo. Es un tema que, como estudiantes y como universitarios en sí, que estamos en una carrera, nos aqueja un montón, nos afecta un montón. Y yo creo que acá podemos tener una solución. Sebastián, ¿vos qué pensás? Sí, a ver, es algo que constantemente se trata. No es algo solamente de este año, es algo que constantemente todos los alumnos pasan y padecen incluso, pero siempre estamos tratando de buscar una solución o una forma de manifestar esa inquietud que todos los estudiantes presentan, estudiantes y alumnos, y todo el cuerpo docente también, ¿no? Porque no solamente son los estudiantes quienes forman la universidad, sino los docentes, no docentes, en fin, todos somos parte de un grupo. Y con Brenda y Flor hoy vamos a estar hablando sobre, las políticas públicas universitarias, pero sobre un tema muy central y muy específico que son las becas universitarias. Esa mano amiga, esa ayuda que te puede servir para seguir el camino del estudio y del aprendizaje sin ningún problema. Totalmente, la verdad es un temón, es un tema que ya está en agenda en la Facultad de Periodismo, que ya viene, ¿no? Pero ahora como que está mucho más picante y está bueno si vos estás detrás, ¿no? Escuchando, esto te resuena y tenés miedo, lo ves muy, muy lejos esto de acceder a una beca, esta data es para vos, ¿no? Donde la facultad está abriendo bastante esta agenda, comunicando que tenés la posibilidad, por supuesto, de obtener una beca. Hay varios tipos de beca, pero me gustaría que sepas que está la beca básica, digamos, que uno a veces dice, hay que ponerse a pensar, que hay mucha gente que no es de la ciudad de La Plata, que es un sacrificio venir a estudiar, a elegir tu carrera desde el deseo, que lo venís soñando, que tiene que ver con una creencia tal vez familiar, ¿no? De muchos años, y le pones todo el corazón a esta elección y a veces es una piedra en el camino lo económico, ¿sí? Esto de dónde voy a dormir, cómo voy a comer, qué como en la facultad, cómo viajo. Eso es un tema que lo he escuchado mucho y repercute emocionalmente, ¿no? En los estudiantes y todos tenemos derecho a elegir y a estudiar, por supuesto. Entonces lo que hace la beca es justamente invitarte a que puedas obtener, ¿sí? Como la visa universitaria, para que te puedas manejar en nuestra querida ciudad de La Plata, para que puedas también comer en los comedores, ¿sí? Tener un albergue. Bueno, todo eso lo vamos a ir contando a medida que pase el programa de hoy. Te vas a enterar cómo poder obtener esa beca y también contar con lo emocional que tiene que ver con si estás escuchando esto y te hace, ¿no? Como una proyección, un espejo, contás con el apoyo también en la Facultad de Periodismo, desde el lado emocional, con nuestros psicólogos, por supuesto. Pero antes de entrar en materia, ¿les parece que vayamos a una pequeña pausa y ahí volvemos? Dale. Ahí volvemos con más Toca Bancar. Que la Universidad Pública Nacional
hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos. Cuando todo se complica, toca bancar. Bueno, Brenda, entonces, a ver, contanos un poquito acerca de lo que es la Facultad de Artes y qué hay, qué carreras existen, cuántos alumnos actualmente están cursando. Dale. Bueno, gracias por darme el pie, Seba. Justamente es un tema muy interesante. La Facultad de Arte hoy cuenta con más de 20.000 estudiantes activos y es uno de los lugares más emblemáticos que tiene La Plata, ¿no? Recordemos que la Facultad de Arte está cargada de mucha historia, mucho valor histórico. Muchos la conocen también por la Noche de los Lápices y demás. Y hoy en día sigue siendo un emblema histórico en lucha, donde también se hacen todas las juntas que son docentes. Recordemos que, como bien decía Flor, el tema de las becas representa una gran ayuda para los estudiantes. Pero ¿por qué decimos, no, que es una gran ayuda? Es porque precisamente la comunidad estudiantil y docente universitaria hoy en día está atravesando una gran crisis económica. ¿Frente a qué? Al ajuste presupuestal. Entonces, la Facultad de Artes es una de las más golpeadas, ya que es considerada una de las más chicas, pero no, como bien les mencionaba, 20.000 estudiantes, chicos, creo que no es un número corto, ¿no? Es un poco mucho. Bastante. Sí. Bueno, aquí encontramos varias carreras que, como bien les decía, no solamente se concentra en lo que, a veces pensamos el arte como solamente dibujos, música. Acá vamos un poco más. Hoy en día la Facultad de Artes, desde 2019, se dejó de llamar Bellas Artes. Le sacaron el nombre Bellas para que ahora englobe todo porque la sociedad va evolucionando. Hay tecnología, hay robótica, ahora tienen carreras ya como diseño industrial, diseño multimedial. Entonces empezamos a entrelazar lo que es la programación con pautas artísticas. Sí, no existe este concepto de bellas artes, eso ya es más del clasicismo, romanticismo. Ambiguo ya no está exactamente, tanto. Así que está bueno que hayan cambiado el nombre para que sea más igualitario, se podría decir, más abierto a otras ideas de artes. Sí, está bueno, lo comentaba, me pareció un dato muy importante para comentar al aire, ya que capaz que muchas personas no lo saben y a veces se tiene esa mala idea, ¿no? Si alguien que está escuchando el programa y se quiere sumar a una facultad pública y tenía más o menos la noción artística, pero quiere llevarlo más a la robótica o a la programación, está bueno, ¿no? Para pasar a chusmearlo, más teniendo en cuenta que las facultades públicas son un espacio abierto y a toda la comunidad y uno puede acceder cuando quiera. Y en La Plata tenemos 17 facultades dentro de la UNLP. Dentro también tenemos la de periodismo, ¿no, chicos? Sí, y de periodismo, justamente antes del corte estabas hablando un poquito. La facu de periodismo, ¿cómo la ves actualmente? Porque también, siendo una facultad muy política, porque la facultad de periodismo es muy política y se mete mucho en la militancia, ¿cómo estás viendo ahora vos con todo este tema gubernamental y del Estado que está pasando? ¿Cómo ves la defensa y lo que está viviendo la facultad de periodismo actualmente, Flor? Yo creo que acá se siente un aroma, ¿no? Bastante contenedor al respecto, ¿no? Que eso está muy bueno, como que nadie te va a discriminar por nada, o sea, como que acá hay una unión desde algún lado, de algún punto, que tiene que ver con sentirse acompañado siempre en el lugar donde estés. Eso es muy importante, es como que uno tiene que pasar por la facultad para poder sentir y percibir lo que se siente. Uno lo puede contar, pero realmente siempre hay un oído, siempre hay una ayuda, una contención, y es como que hay una transformación en que entra en esta puerta, se va a sentir acompañado y nunca juzgado por nada, al contrario, ¿no? Uno puede elegir y como que hay una apertura también en la cabeza, en las emociones, que tiene que ver con esa transformación de ideologías, ¿no? Uno puede, hay un abanico para que vos puedas, que te muestran muy bien y uno pueda elegir a ver con cuál me quedo y bueno, eso lleva tiempo, pero el camino está dentro de la facultad. Bueno, y además no solo existen la facultad de periodismo y de arte, como hemos dicho, tenemos muchas facultades en La Plata y en la UNLP para que puedas elegir cualquiera que quieras, cualquiera que te guste y así podés estudiar lo que te gusta y dedicarte a lo que más te apasiona. Pero después de este pequeño corte vamos a hablar de
justamente los temas principales del día de hoy y la información para los estudiantes muy útil. Así que vamos a una pausa y ya volvemos. Buenísimo, y retomando un poquito con lo que estamos hablando del tema de las universidades, me gustaría enfocar sobre todo en el tema de lo que es el presupuesto universitario de la Escuela de Artes, antes, como bien habías dicho, la Escuela de Bellas Artes, la Facultad de Bellas Artes. Bien, perfecto. Justamente eso, ¿no? El presupuesto, como les decía, la facultad pertenece a la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, para hablar de presupuesto tenemos que hablar de un presupuesto más global, de un presupuesto universitario. Hoy en día, el presupuesto es un tema bastante en conflicto porque, según el gobierno de Javier Milei, el presupuesto es de 4,8 billones en el año 2026. A simple vista suena mucho, pero el Comité Interuniversitario Nacional nos dice que el presupuesto tendría que estar rondando entre los 7,3 billones. Entonces casi la mitad. Al tener esa brecha tan grande, tenemos un recorte entre el 32 y el 39% por debajo de los niveles que existían en 2023, porque tengamos en cuenta, entrando un poco en lo que es condición política presupuestaria, este recorte... ¿Qué es lo que vemos hoy en día en las facultades, chicos? Facultades deterioradas, Totalmente. vemos que hay equipamientos que no funcionan, facultades como periodismo que necesitamos tener un estudio, facultades como artes que necesitan tener equipamiento, la práctica es totalmente necesaria. Entonces esos presupuestos también se ven impactados en los docentes. Un docente hoy en día no puede estar cobrando menos de 1,5 millones, chicos. Sí, porque justamente es un problema que está aún vigente y peor con este gobierno, que no estarían dando la suma que se necesita para poder seguir bancando estos espacios, porque aunque son espacios de estudio, también son espacios de militancia, espacios de pensar y espacios también de debatir, ¿o no, Sebastián? Sí, espacios de creación, incluso muchas veces obras o propuestas, proyectos, no terminan a salir a la luz porque, bueno, no cuentan con los equipos necesarios. Eso, por ejemplo, me tocó mucho cuando estaba en la Facultad de Artes, que estudié cine. Había mucha carencia de equipos, pero bueno, igualmente los estudiantes se adaptaban, pero no es la idea. Claro, no es la idea el arreglarse con lo que hay muchas veces. Es muy romantizado, muy idealizado, pero estaría bueno tener y contar con las herramientas. Y a veces uno, para querer tener esas herramientas, entonces terminás dejando de lado la facultad pública y empezás a aspirar a una privada. Contemplemos que no todas las personas pueden y tienen las posibilidades de pagar una educación privada, con lo que conlleva eso. Sí, y además que mucha gente actualmente trabaja y estudia o vive sola y estudia, y ese ámbito y ese gasto económico tan grande junto con el micro que recién hace poco estuvo el boleto estudiantil y eso también a nosotros nos afectó, pero la gente que tiene trabajo y estudia o que tiene una doble vida tan densa, es muy complicado, pero por suerte, por eso las universidades tienen opciones para poder ayudar a esos estudiantes, para poder ayudar a esos alumnos que quieren seguir aprendiendo y quieren seguir en este camino de la enseñanza y aprendizaje y poder estar en el rubro que quieren. Y eso son las becas universitarias. Y Flor, mi querida experta columnista en las becas, ¿qué nos podés decir sobre esta hermosa herramienta que nos da las facultades para poder seguir estudiando? Estuve investigando bastante porque tiene que ver con esto, ¿no? Con poder dar un mensaje, comunicar a esas personas que realmente tienen esta piedra en el camino para poder venir a la facultad, como hablábamos hoy, con respecto a la comida, a los comedores. Bueno, hay becas básicas que van a ofrecer a ese estudiante. Por eso
acércate sin miedo, ¿sí? Acá en periodismo estamos para poder contenerte, informarte, que no es imposible obtener esta beca, que vamos a darte una contención donde puedas tener acceso a los comedores, a tener un techo para dormir, a que tengas una bici, que de paso haces deporte para venirte a la facultad, porque muchos estudiantes estudian en 2 facultades o tienen trabajo también y se les complica. Entonces, no es tan complicado poder acceder a este tipo de becas. Son herramientas concretas que buscan también acceso a las computadoras, que es parte de la herramienta que vos tenés que tener para poder estudiar. Y que van a buscar, digamos, no te van a dejar afuera, ¿no? Sentirte como que tengo que suspender esto que elegí para estudiar. Y también hay otro tipo de becas que muchas veces, digamos, uno conoce menos y que tienen que ver con el crecimiento académico. Eso también es muy importante, donde estas no solo implican un apoyo económico, ¿sí? Sino también la posibilidad de formar parte de equipos de investigación, como trabajar con docentes, desarrollar proyectos propios, que eso está buenísimo, y empezar a construir un perfil profesional dentro del ámbito académico. Así que es muy importante. Hay mucha más información, acércate, estamos para poder ayudarte. No es imposible, por supuesto. Y con esto estamos cerrando el programa, pero quería, ya que estamos informados y ya que tenemos nuestras herramientas, podemos hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Perfecto. Dale. Radio Perio, el canal de comunicación. Buenísimo, y ahora volviendo un poquito a entrar de nuevo en tema, vamos a hablar un poco sobre la Marcha Federal Universitaria que se va a llevar a cabo pronto. Pero bueno, Belén, a ver si tenés más información sobre qué se manifiesta, qué es lo que se busca. Sí, Seba, justamente eso, ¿no? Les quería comentar, como bien nos comentaba Tiago, nos comentaba Flor, los estudiantes hoy en día tienen que trabajar más. Eso significa que le dediquen menos horas al estudio. Es una problemática muy grave hoy en día. Y precisamente esto, lo que hablamos, lo de los docentes, los sueldos, está todo muy por debajo. La marcha es la 4ª Marcha Federal Universitaria que está convocada por el Comité Interuniversitario Nacional precisamente para esto. La marcha se va a realizar en 12 de mayo de 2026. Como foco central de concentración es la Plaza de Mayo, que está ubicada en la ciudad de Buenos Aires, en capital, pero también va a tener encuentros masivos en diferentes partes del país, ¿no? Recordemos que Argentina es un país bastante amplio y tenemos universidades nacionales a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, esta marcha es muy importante para asistir porque precisamente lo que se está exigiendo es que se cumpla la ley que existe de financiamiento, que el gobierno la ponga en práctica. Y también vamos a exigir esto, que suban los salarios, que los estudiantes tengan mejores condiciones para venir a cursar, para que la cursada se nos haga más amena y llevadera. Ahora, aprovechando que estamos al aire, quería a todo estudiante que esté escuchando este programa o persona de la comunidad que alguna vez haya pasado por una universidad pública, pueda acercarse con un cartel, con una remera o simplemente para apoyar a los estudiantes en esta lucha. Buenísimo, queda abierta entonces la invitación a esta marcha que se va a hacer por la universidad y ya nos estaríamos despidiendo. Gracias por acompañarnos, gracias por haber pasado el tiempo un ratito con nosotros. Esperamos que la información que les damos les haya sido de utilidad y les pueda servir para en un futuro poder unirse o inclusive seguir cursando en la facultad. Y muchísimas gracias a nuestro querido equipo, tanto operadores, productores, columnistas, Brenda, Flor, muchas gracias por la información. Por favor, un placer estar con ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a mi compañero Sebas por Gracias, acompañarme Thiago. en todo el programa y acompañarnos a todos nosotros. Esto fue Toca Bancar, primer programa, esperamos que les haya gustado y nos vemos en la próxima, así que sigan bancando. Adiós.
Estás escuchando Toca Bancar. Programa creado por estudiantes en la Tecnicatura de Comunicación Digital en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Radio Perio. Nuestro límite es el